Era una típica tarde de lunes cuando la vi. El tipo de día en el que el sol empieza a ocultarse tras el horizonte, tiñéndolo todo de esa luz dorada, casi nostálgica. Acababa de terminar un largo día de trabajo y me apetecía pasar una tarde tranquila en casa. Pero mientras conducía por nuestra calle, noté algo fuera de lo común. Allí estaba Sara, mi vecina, de pie junto a su coche, con cara de frustración y la mirada fija en el motor. Sara y yo siempre habíamos intercambiado palabras de cortesía cuando nos cruzábamos. Un saludo, un hola, ¿qué tal? Nada más. Sabía que se acababa de mudar al barrio hacía unos meses, pero nunca habíamos hablado mucho. Solo éramos dos vecinos que compartían unos breves momentos de contacto visual y nada más. Cuando aminoré la marcha, la vi levantar el capó de su coche, claramente luchando con algo. El motor no arrancaba y parecía que no sabía qué hacer. No es que yo fuera especialmente bueno con los coches, sabía lo suficiente para comprobar lo básico, pero no era mecánico. Aún así, no podía dejarla allí tirada, sobre todo sabiendo que probablemente no tenía a nadie más cerca. Me detuve y aparqué el coche a unos metros. Dudé un segundo, pensando si debía dejar que se las arreglara sola. Pero luego pensé en lo frustrante que debe ser tener un problema con el coche y que nadie te ayude. Así que me acerqué. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, tratando de sonar informal, aunque sabía que probablemente era un poco torpe. Ella levantó la vista, sorprendida al principio, pero luego su expresión se suavizó. Sí, la verdad, dijo, apartándose un mechón de pelo de la cara. No tengo ni idea de lo que está pasando con esta cosa. Iba de camino a una reunión y ahora estoy atrapada. Pude ver que estaba un poco avergonzada, pero no iba a darle importancia. Déjame echar un vistazo. Quizá no pueda arreglarlo, pero al menos puedo intentarlo, dije arrodillándome para inspeccionar el motor. Se hizo a un lado para dejarme trabajar y entramos en un ritmo tranquilo mientras revisaba el coche. Me di cuenta de que seguía un poco estresada, con los dedos golpeando el lateral del coche. No quería que se sintiera incómoda, así que me concentré en la tarea que tenía entre manos, tratando de ignorar el hecho de que yo también me sentía un poco nervioso. Después de todo, apenas la conocía. ¿Y si hacía algo mal? Bueno, no es el motor, murmuré para mis adentros, levantando el capó. Creo que es la batería. ¿Has tenido algún problema con ella últimamente? En realidad, ahora que lo dices, sí, admitió, con la voz teñida de frustración. La luz de la batería ha estado encendida durante un tiempo, pero no pensé que fuera para tanto. Asentí. Son cosas que pasan. Ya sabes cómo es. Pospones las cosas hasta que te dan en la cara. Se rió suavemente y no pude evitar devolverle la sonrisa. Gracias por ayudarme, dijo, mirando el reloj de su teléfono. Voy a llegar muy tarde. No te preocupes. Puedo llevarte a donde necesites, le ofrecí sin pensarlo, sorprendido por lo rápido que salieron las palabras de mi boca. Nunca me había ofrecido ayudar a nadie de esta manera y, por alguna razón, me sentí bien. Sus ojos se abrieron un poco ante la oferta y me arrepentí al instante. No tienes por qué hacerlo. No quiero causarte molestias, dijo, con un tono un poco más reservado que antes. Me encogí de hombros, tratando de mantener las cosas informales. No es para tanto. Tengo tiempo y es lo menos que puedo hacer después de ver tu coche. Dudó y luego asintió. De acuerdo, supongo que me vendrá bien que me lleves. Gracias. Mientras nos dirigíamos a su reunión, el coche se llenó de una facilidad inesperada. Hablamos de todo y de nada. Cómo había llegado al barrio, qué le gustaba de la ciudad, cómo le había ido el día hasta el incidente del coche. Fue casi natural, como si nos conociéramos desde hacía más de unos minutos. Me sorprendió lo fácil que era hablar con ella, a pesar de que éramos prácticamente desconocidas. Cuando llegamos a su destino, sentí que había pasado una hora con alguien a quien podía llamar amiga, aunque no sabía muy bien por qué. Había algo en ella.
Tal vez fuera la forma en que se comportaba o el hecho de que parecía tan auténtica. Gracias de nuevo por traerme, dijo al salir del coche. No hay problema, respondí, sonriendo. Fue agradable hablar de verdad por una vez. Hizo una pausa, con la mano en el pomo de la puerta. Sí, tal vez podríamos tomar un café algún día. Ya sabes, para dar las gracias, dijo, con una pequeña sonrisa en los labios. Me sorprendió por un momento. No esperaba que me lo propusiera, pero estaba intrigado. Claro, me gustaría. Mientras conducía de vuelta a casa, no podía evitar repetir todo el encuentro en mi mente. Había algo diferente en la forma en que conectamos. No estaba segura de si había sido una casualidad o si había algo más, pero estaba deseando tomar ese café. No esperaba sentirme atraído por un simple acto de amabilidad, pero allí estaba, sintiendo algo más que la típica obligación de vecino. Quizá fuera el principio de algo que no esperaba. Solo habían pasado unos días desde que ayudé a Sara con su coche, pero de alguna manera parecía como si nos conociéramos desde hacía mucho más tiempo. La breve invitación a tomar un café que me había hecho al final del trayecto me había dejado pensando en ella más de lo que quería admitir. No quería analizarlo demasiado, pero había algo diferente en ella. Tal vez fuera la forma en que se abría con tanta facilidad o lo cómodo que me sentía a su lado, como si hablar con ella no conllevara la presión habitual. El día después de dejarla en su reunión, me encontré comprobando mi teléfono más de lo habitual. Mi bandeja de entrada estaba llena de las cosas habituales del trabajo, pero seguía esperando un mensaje suyo. Cuando por fin vi su nombre en la pantalla, no pude evitar sonreír. Hola, Jason. Gracias otra vez por ayudarme el otro día. Me preguntaba si estarías libre para ese café que te mencioné. Te prometo que no soy un bicho raro. Ja, era un mensaje sencillo, pero la bromita del final me hizo reír. Tenía esa manera de hacer que las cosas parecieran fáciles, incluso cuando la vida le lanzaba bolas curvas. Sin dudarlo, le respondí. Por supuesto, me encantaría. ¿Qué te parece mañana por la tarde? Me contestó casi de inmediato. Perfecto. ¿Qué tal a las 2 de la tarde? Miré el reloj. Apenas era mediodía y ya estaba sintiendo esa excitación familiar de la anticipación, lo cual era extraño porque nunca me había sentido así por un café informal. Bueno, nunca. Al día siguiente, me encontraba fuera de la pequeña cafetería de la calle, observando a la gente. No era el lugar más popular de la ciudad, pero era tranquilo, con un ambiente agradable, perfecto para una conversación. Los nervios me hormigueaban un poco más de lo que esperaba. Me dije a mí mismo que solo era un café, pero por alguna razón, sentía que podía ser algo más. Cuando Sara entró, enseguida me llamó la atención. Iba vestida de manera informal, nada demasiado elegante, pero había algo en ella que la hacía destacar. Tenía una confianza en sí misma que no me esperaba. Me saludó al verme y yo le devolví el saludo sonriendo como un idiota. Hola, saludó, acomodándose en la silla frente a mí. Te juro que no suelo llegar tan tarde. No te preocupes, le dije, dedicándole una sonrisa tranquilizadora. Solo disfrutaba de la tranquilidad. ¿Qué tal la semana? ¿Ocupada?, dijo, poniendo los ojos en blanco. Tenía que terminar un gran proyecto en el trabajo, así que he estado corriendo como una loca. Pero ahora estoy aquí, así que supongo que eso cuenta como una victoria. Se recostó en la silla, más relajada que la última vez que hablamos. Suena duro, le contesté. Últimamente he tenido bastantes días locos. Parece que el trabajo nunca se detiene. Se rió ligeramente. Sí, es como si siempre nos encontraran más cosas que hacer, ¿verdad? Los dos nos reímos y luego hubo una ligera pausa, pero no fue incómoda. Fue natural, como si hubiéramos continuado justo donde lo dejamos. Mientras pedíamos, entablamos una conversación informal sobre nuestros trabajos. Me enteré de que Sara trabajaba para una pequeña empresa de diseño y que estaba intentando hacerse un nombre en el sector. Su pasión por el trabajo era obvia, pero también había cierta vacilación en su voz cuando hablaba de ello,
como si no estuviera segura de hacia dónde se dirigía, pero estuviera decidida a llegar allí pasara lo que pasara. Por otro lado, yo me dedicaba a la tecnología. No era el trabajo más glamuroso, pero pagaba las facturas. No me importaba, pero oír a Sara hablar de su carrera con tanto entusiasmo me hizo sentir que me estaba perdiendo algo. Quizá mi trabajo no me apasionaba tanto como debería. ¿Cómo has acabado aquí?, preguntó al cabo de un rato, dando un sorbo a su café. Quiero decir, parece que sabes lo que haces. ¿Yo? Todavía estoy intentando entenderlo todo. Dudé un segundo. Yo no era de los que se metían en conversaciones profundas de inmediato, pero Sara tenía algo que lo hacía fácil. Sinceramente, solo he seguido el camino que me parecía más fácil. No fue realmente una gran decisión, pero a veces me pregunto si estoy haciendo lo que realmente quiero, ¿sabes? Ella asintió. Sí, lo entiendo. Es como si todos tuviéramos una idea de lo que se supone que debemos hacer, pero luego la realidad nos golpea, y solo tratamos de hacer que funcione. Me reí. Exacto. Y luego estamos tan atrapados en la rutina que nos olvidamos de dar un paso atrás y pensar en lo que realmente nos hace felices. Sonrió suavemente. Es agradable oír a otra persona decir eso. Creía que era la única que pensaba así. Quise decir algo para profundizar un poco más, pero la conversación derivó con naturalidad hacia otros temas. Hablamos de películas, de aficiones, de nuestros lugares favoritos de la ciudad y, sorprendentemente, de relaciones. Fue algo que surgió de forma casual, pero me di cuenta de que era algo sobre lo que ambos teníamos pensamientos. Ninguno de los dos había tenido una relación seria desde hacía tiempo. Ella había tenido algunos fracasos y yo no había tenido muchas citas desde la universidad. No podía evitar preguntarme si esto de lo que estábamos hablando era algo más que un encuentro casual. ¿Qué sueles hacer cuando no trabajas?, me preguntó tras unos instantes de silencio. Sinceramente, he pasado mucho tiempo relajándome en casa, viendo la tele, quizá leyendo. No es lo más excitante, pero es lo que me gusta, dije medio en broma. Ella se rió. Bueno, yo no soy mucho mejor. Paso la mayor parte de los fines de semana poniéndome al día con el trabajo, pero cuando tengo la oportunidad, me gusta salir y explorar nuevos lugares por la ciudad. Eso suena divertido. Quizá podrías enseñarme alguno de esos sitios alguna vez, sugerí antes de poder contenerme. No era un movimiento atrevido, pero esperaba que no se lo tomara a mal. Me miró con expresión pensativa. Me gustaría. Terminamos el café y, cuando nos levantamos para irnos, sentí una sorprendente conexión entre nosotros. No era algo que pudiera explicar fácilmente, pero sabía que quería volver a verla. Aquí había algo más, algo real. Mientras nos despedíamos, me dedicó una pequeña sonrisa. Gracias por el café, Jason. Ha estado bien. Asentí, sintiendo lo mismo. Sí, lo ha sido. Deberíamos repetirlo alguna vez. Por supuesto, respondió. Mientras caminaba de vuelta a mi coche, no pude evitar repetir toda la tarde en mi cabeza. Ya no se trataba de una cita casual para tomar un café. Algo estaba pasando, algo que no esperaba, pero que ahora no estaba segura de querer dejar pasar. Había pasado una semana desde nuestro café con Sara y no podía dejar de pensar en ello. Cada vez que pasaba por delante de su casa, pensaba que tal vez ella también pensaba en mí. Nos habíamos enviado mensajes de texto varias veces desde aquel día, mensajes sencillos, nada serio, pero parecía que poco a poco iba surgiendo algo más entre nosotros. Había un entendimiento tácito, algo más allá de una relación normal de vecindad. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que no se trataba solo de un café o una conversación. Se trataba de la naturalidad con la que sucedían las cosas cuando estábamos juntos. Era fácil y cómodo. Ella era una de esas personas que alegran un poco el mundo, y yo no podía evitar querer más. Una noche, cuando estaba en casa, recibí un mensaje de ella. Era corto, pero me puso un poco nervioso. Hola Jason,
Estoy pensando en ir a una nueva exposición de arte este fin de semana. ¿Quieres hacerme compañía? Me vendría bien algo de compañía. Al principio dudé. No era un gran amante del arte, y la idea de pasar un día en un museo no me entusiasmaba. Pero luego pensé, es Sara, alguien con quien realmente quería pasar tiempo. Y además, no se trataba de la exposición, sino de la experiencia, de conocernos mejor. Escribí una respuesta rápida, intentando parecer despreocupada, aunque el corazón me latía ligeramente. Claro, me encantaría unirme. ¿Cuándo es? Contestó casi al instante. El sábado, a las 2 de la tarde. Nos vemos en la puerta. Me sentí aliviado. Estaba decidido. Iba a ir. Los días siguientes pasaron volando. No dejaba de imaginarme cómo sería pasar más tiempo con ella, ver cómo veía el mundo. Había algo magnético en ella, algo que me atraía cada vez que hablábamos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí verdadera emoción por una cita. No un simple encuentro, sino algo que parecía más significativo. Llegó el sábado y me encontré en mi piso, nerviosa eligiendo mi ropa. No quería excederme, pero tampoco que pareciese que no lo había intentado. Era curioso. Hace solo unas semanas, ni siquiera me lo habría planteado. Pero con Sara fue diferente. Cuando entré en la galería, me fijé en ella enseguida. Estaba impresionante, como siempre. Estaba de pie junto a uno de los cuadros, estudiándolo atentamente. Su presencia hizo que la habitación pareciera más luminosa. Sentí una ligera agitación en el pecho cuando me acerqué a ella. «Hola, Sara», dije, intentando sonar normal, aunque no me apetecía en absoluto. Ella se dio la vuelta y una sonrisa se dibujó en su rostro. «Hola, Jason, me alegro de que hayas venido». Intercambiamos saludos y me guió por la exposición, explicándome algunas de las obras de arte con un entusiasmo que no me esperaba. Yo no era un gran conocedor de arte, pero estaba realmente interesado en escucharla. No se trataba de los cuadros en sí, sino de la forma en que hablaba de ellos, cómo se le iluminaban los ojos cuando hablaba de sus artistas favoritos y de las emociones que veía en las obras. Mientras recorríamos la exposición, me fijé en los pequeños detalles, cómo se reía cuando bromeaba, cómo se le curvaban ligeramente los labios cuando estaba concentrada, cómo su mano tocaba suavemente el marco de un cuadro como si intentara conectar con él. Todo en ella me fascinaba, y sentí que me acercaba a ella más de lo que esperaba. «¿Qué te parece este?», preguntó señalando un gran cuadro abstracto. Preguntó, señalando un gran cuadro abstracto con un remolino de colores brillantes. Lo miré con atención, intentando parecer más perspicaz de lo que realmente era. «Veo mucho color», dije, intentando parecer más perspicaz. Ella se rió. «Me parece justo. Realmente hay mucho color aquí. Pero si te fijas bien, en el centro de todo este caos, hay una sensación de que todo se separa y se une al mismo tiempo». Asentí lentamente, impresionado por su interpretación. «Puedo verlo. Es como si todo estuviera en movimiento». «Exacto», se animó. «Eso es lo que me gusta del arte. Te hace pensar de otra manera. No siempre tienes que entenderlo todo, pero puedes sentir algo». Sonreí ante su entusiasmo. «Eres muy buena en esto». Se encogió de hombros modestamente. «Intento serlo. Estudié mucho arte en la escuela, pero en realidad nunca hice nada con ello. Ahora es solo algo que me gusta». Pasamos las 2 horas siguientes recorriendo la galería, hablando de todo, desde arte hasta viajes, pasando por los mejores restaurantes de la ciudad. El tiempo pasó tan rápido que apenas podía seguirlo. No estaba seguro de si era por el ambiente o por la conversación, pero me sentía más relajado con ella de lo que nunca hubiera esperado. Al cabo de un rato, nos sentamos en el café de una pequeña galería, los dos inmersos en silencio en la experiencia. No fue incómodo, sentí que ella estaba tan cómoda como yo. Pero había cierta tensión tácita entre nosotras que ambas sentíamos. «¿Qué tal el trabajo?», preguntó, rompiendo el silencio. «Bien, ocupado, ya sabes, lo normal».
Pero he estado pensando mucho en lo que dijiste el otro día, sobre hacer lo que nos hace felices. Aún no estoy segura de haberlo conseguido, pero empiezo a pensar que quiero intentarlo, admití, dándome cuenta de repente de hasta qué punto había estado ocultando mi insatisfacción. Ella me miró, pensativa. Creo que es muy importante, Jason. A veces lleva tiempo descubrir qué te hace feliz, pero estoy segura de que encontrarás el camino. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había algo tan sincero, tan real en ellas que sentí que me comprendía de una forma que yo mismo no comprendía. Cuando el día tocaba a su fin, salimos al exterior, donde el aire del atardecer era fresco y agradable. El cielo se tiñó de naranja y morado y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo encajaba. Gracias por lo de hoy, le dije en voz baja. Ella sonrió. Por supuesto, ha sido un placer, Jason. Me alegro de que lo hayamos hecho. Yo también, respondí, sintiendo que mi corazón latía de repente más rápido. Quizá podamos repetirlo alguna vez. Su sonrisa se ensanchó y había una chispa en sus ojos que me dio esperanzas. Me encantaría. Mientras nos despedíamos, no podía dejar de pensar que había algo real entre nosotros. No estaba seguro de a dónde nos llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en el camino correcto. Pasara lo que pasara, estaba preparada. Los días posteriores a nuestra cita en la galería de arte pasaron volando. Cada vez que veía a Sara, ya fuera por la calle o durante nuestros encuentros cada vez más frecuentes, sentía una atracción inexplicable. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más me daba cuenta de que ya no era solo su vecino o el chico que le ayudaba con el coche. Era alguien que sentía una verdadera conexión con ella. Alguien que quería más. Y lo más importante, ella parecía sentir lo mismo. Pero yo aún no estaba seguro. Seguía existiendo esa pregunta tácita. ¿Se trataba solo de una amistad o estaba empezando a pasar algo más entre nosotros? Esa pregunta persistía mientras aparcaba delante de su casa. Me había invitado a cenar esta noche, los dos solos. No sabía qué esperar, pero una cosa era cierta. Esta noche era diferente. No era una reunión más a las que estábamos acostumbrados. Parecía un punto de inflexión, y no estaba segura de estar preparada para ello. Mientras me acercaba a su puerta, no podía evitar la sensación de que todo estaba a punto de cambiar. Me abrió la puerta y vi que ya llevaba puesto un jersey muy cómodo con el que podría quedarme dormido. Me sonrió cálidamente y me dejó entrar. Hola, Jason. Hice lasaña. Espero que tengas hambre. Suena perfecto, dije, tratando de ocultar mi creciente excitación. La seguí a la cocina, donde el aire se llenó del aroma del ajo y la salsa de tomate. Nos acomodamos en la pequeña mesa del comedor y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí perdida en el momento. El mundo que nos rodeaba parecía desaparecer mientras comíamos y hablábamos. Había risas, una conversación ligera y una conexión tácita que nos acercaba cada vez más. No era solo la comida, era la forma en que me miraba cuando hablaba, la forma en que nuestras manos se tocaban casualmente cuando cogíamos el pan. Cuando terminamos de cenar, me di cuenta de que no quería que acabara la velada. Y sabía, lo sabía muy dentro de mí, que no se trataba solo de escalar o de hablar. Se trataba de ella, se trataba de nosotros. Pasamos al salón y nos acomodamos en el sofá mientras el cielo se oscurecía tras la ventana. El aire entre nosotros estaba lleno de palabras no dichas, el tipo de tensión que no se puede ignorar, pero también imposible de definir. Últimamente pienso mucho en nosotros, dijo Sara de repente, rompiendo el silencio. Me quedé inmóvil un instante. ¿En nosotros?, pregunté, apenas audible. Sí, continuó. Sus ojos se encontraron con los míos y había una vulnerabilidad en ellos que hizo que me diera un vuelco el corazón. Estoy disfrutando mucho conociéndote, Jason. Siento que hemos construido algo especial. Y no sé si tú sientes lo mismo, pero he estado pensando mucho en las ganas que tengo de verte, en lo mucho que me gusta pasar tiempo contigo.
Se me apretó el pecho. Este era el momento que esperaba y temía al mismo tiempo. Yo siento lo mismo, admití, sin ocultar el alivio en mi voz. Yo también he pensado mucho en ello. Y la verdad es que me da un poco de miedo. Nunca esperé que resultara así, pero no puedo evitar sentir que hay algo más que eso. Sonrió suavemente, y había comprensión en sus ojos. Yo también tenía miedo de decirlo, pero creo que es hora de dejar de fingir. Estoy empezando a enamorarme de ti, Jason. Y quiero ver hasta dónde llega. Quiero estar contigo si tú sientes lo mismo. Mi corazón latía con más frecuencia. No sabía qué me había pasado, pero todo el miedo, las dudas y la confusión se desvanecieron. La verdad estaba clara y ya no era posible negarla. Yo siento lo mismo, dije, con voz cada vez más firme. Nunca he estado tan segura de nada en mi vida. La sonrisa que se dibujó en su rostro era todo lo que había estado esperando. Se acercó más, su mano encontró la mía y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo encajaba. Esto era real, era lo que había estado buscando sin darme cuenta. Nos sentamos en el silencio de su salón, con la luz de la ciudad brillando suavemente a través de las ventanas. No estaba segura de lo que me depararía el futuro, pero en aquel momento supe una cosa con certeza: ya no estaba sola. No éramos solo vecinos, no solo dos personas que se ayudaban en las pequeñas cosas. Éramos dos personas que habían encontrado algo real el uno en el otro, algo que iba más allá de la mera atracción o conveniencia. Me alegro de que entraras en mi vida, Jason, susurró Sarah, con voz apenas audible. Yo también, respondí, apretando su mano. No eran necesarias más palabras. Todo lo que había que decirse ya se había dicho a través de nuestras miradas, nuestras caricias y los silenciosos momentos que compartimos. Pasamos el resto de la velada disfrutando de la compañía del otro. No hubo presión ni necesidad de grandes gestos. Fue sencillo, fácil y hermoso. Había encontrado algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Alguien que mejoraba mi vida simplemente con su presencia. Cuando la velada tocaba a su fin, me levanté dispuesto a marcharme, pero Sarah me detuvo. Jason, dijo suavemente, su voz llena de calidez. Creo que esto es solo el principio. Estoy deseando ver a dónde nos lleva esto. Yo también, respondí, sonriendo. A ver a dónde nos lleva esto. Cuando salí de su piso aquella noche, sentí una claridad que no había experimentado en años. La pesadez que me había invadido durante semanas, la duda de si Sarah y yo podríamos ser algo más que vecinos, había desaparecido. Habíamos hecho una elección, y esa elección era el uno para el otro. Mientras caminaba por el pasillo, el mundo parecía un poco más brillante, un poco más prometedor. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía que, con Sarah a mi lado, estaba preparado para afrontarlo. Si a ti también te está gustando, deja un like y suscríbete al canal.